El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Amigos y amigas del periódico digital Expectativa, en este día viernes estamos ya listos para la siguiente entrevista con el ingeniero Jorge Martínez Vázquez. Oportuna la entrevista en virtud de que la crisis de energía eléctrica, la crisis de energía, continúa en el país a un mes y medio desde que se iniciaron los racionamientos de energía eléctrica. La ministra encargada de Energía, Inés Manzano, ha anunciado que no serán 8 o 6 horas, van a ser 14 horas de cortes, lo cual sin duda preocupa. Usted, Jorge, ha sido un poco premonitorio. En una entrevista que tuvimos hace un año acá mismo en los estudios de Radio Ritmo, usted dijo qué va a pasar en los próximos meses. Guillermo Lasso se va a su casa y va a entregar al próximo gobierno un problema tremendo, dice, se refiere al tema energético, los apagones, las consecuencias son impresionantes. Nos hemos equivocado, el estiaje ha sido muy duro. Bienvenido, Jorge. Bueno, un saludo primero, pues, Jaime, a usted y a los seguidores de este prestigioso programa de Expectativa. Creo que lo señalamos, esta era la crónica de los apagones anunciados, sí. Así lo dijimos los trabajadores. El gobierno anterior. Y dijimos una cosa más, que es la que viene, que es que aparte de las consecuencias que va a tener este problema, van a venir las tarifas eléctricas. Y esto también lo dijimos. Seguramente las tarifas se aguantarán hasta el mes de febrero, que son las elecciones. Porque lo que me parece es que hay todo un manejo inadecuado, populista, irresponsable de la crisis, que al final nos conduce a esto. Sin duda, responsabilidad en gobiernos anteriores, 7 años o más de abandono del sector, poco mantenimiento al parque térmico, un estiaje que es conocido y sin embargo hay que reconocer que hay condiciones de cambio climático complejas en toda América Latina y particularmente en el Ecuador. Pero esto se suple, es decir, los técnicos conocemos dos cosas que son importantes. La primera, que hay una demanda. La demanda es cuánto crece la energía cada año. Y dos, que hay que tener una reserva térmica estratégica, así se llama, reserva térmica estratégica, es decir, cuando la generación tiene un alto componente hídrico, en el Ecuador es del orden del 90%, dependemos obviamente, entonces hay que tener un 20, un 25% de reserva térmica, es decir, centrales que están paradas, pero listas para funcionar. O sea, entonces, el plan B, ¿no? Entonces aquí ha habido un descuido de irresponsabilidad grave que al final, como lo seguiremos analizando, termina entregándonos estas consecuencias. Un país con 14 horas de suspensiones, anuncios inadecuados, inoportunos. Imagínense salir el presidente a decir vamos a bajar de 10 a 8, de 8 a 6, de 6 a 4 y por favor, después de 15 días resulta que vamos a tener 14 horas de suspensión. O sea, el efecto que esto tiene, Jaime, en la economía del país, en las industrias, en el comercio, en los negocios y en la gente, porque este es un problema psicológico. Ya, esto es como la pandemia. Un efecto parecido. Así que es un tema de un cúmulo de inexperiencia, de irresponsabilidad y también yo diría de algunas complicidades en algunos negocios inadecuados. Ahora, el gobierno ha anunciado que va a aportar al mercado eléctrico más megas, ha anunciado que va a suplir, que va a llegar esta energía en barcazas, en compra de energía, en aportes del sector privado también. ¿Cómo le ve usted la inversión del sector privado en la energía? Bueno, el problema es cuándo. El problema aquí no es que... El tema es que estos anuncios, recuerde usted, aquí hay que comentarle a la comunidad, ¿no? Los estiajes son octubre-marzo, octubre-abril. Esto ya es histórico en el Ecuador, unos más graves que otros. El CENACE, que es el Centro Nacional del Control de la Energía, le dijo a Lasso, para el estiaje 23-24 le hacen falta 450 megas. Y le aviso en febrero. Por favor, prepárese para octubre. Y tampoco hizo nada. Luego vino el gobierno del presidente Noboa y el CENACE le dijo, ahora son 1080 para el 24-25. Y seguramente, ¿no es cierto? El problema es que el 25-26 serán 2000. Entonces, esta realidad de haber abandonado el sector, de no haber ejecutado las obras que al final están en el Plan Nacional de Electricidad, llevan a esta consecuencia. Ahora, usted me decía, ¿qué significan estos aportes? Todos son bienvenidos, todos son valiosos, pero es un tema de matemáticas. ¿Qué hay de los 1080?
100 megas de una barcaza. Hay un anuncio de 241 que no sabemos cuándo llegan, que son para Esmeraldas, para Los Ríos, para Santa Elena. Y luego hay otro anuncio de que hay 800 más en compra. Luego se ha señalado que el sector privado, me refiero a los generadores privados, podrían aportar entre 200 y 250 megas, es decir, aquellos que tienen en sus empresas generadores. Pero lógico, estos no son equipos de 24/7, pues. Estos son equipos que se usan para procesos específicos. Y tercero, ¿no es cierto? Toda esta crisis al final termina con un factor final, que es, primero, energía que no hay. Segundo, energía de altísimo costo. Se les va a pagar a los industriales 28 centavos de dólar el kilovatio. Se llegó a pagar a Colombia 60 centavos el kilovatio. Comprando, ya. La barcaza cuesta 14.35. Cuando la generación promedio, por favor, y aquí yo no quiero entrar en ese debate de las tarifas, de que si está la inversión o no, vale 3.35 en el Ecuador. Ajá. Entonces, al final, de 3.35 a 14, a 28, a 60, terminará, ¿no es cierto?, pasando esa ecuación que es generación, transmisión y distribución al usuario final. La Entonces, factura la paga el usuario. los ecuatorianos vamos a terminar pagando esta energía cara porque de algún lado va a tener que salir, pues, o sea, o a alguien le van a quitar a la seguridad, a la educación, a la salud, porque esto tendrá que salir del presupuesto general del Estado. Entonces, este cúmulo de irresponsabilidades, ¿no es cierto?, de no acciones a tiempo, porque al final el gobierno tiene 9 meses y usted puede traer una barcaza, la barcaza que está, y por favor yo no soy partidario de las barcazas, pero fíjese usted que esa empresa turca, Car Power, tiene 1000 barcazas en el mundo. Es la primera empresa de generación flotante en el mundo. Le da energía a todo el sudeste asiático. Todas esas islas turísticas que hay allá por el sudeste se generan con estas barcazas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las demoras? ¿Por qué, digamos, toda esta inacción que es producto además de la inexperiencia? Porque también es esto. Hay una gente en el sector eléctrico que sabe de energía lo que yo sé de astronomía, mi querido Jaime. Claro. Ahora, ¿por qué ocurre que en Ecuador no hay energía sin Colombia, el vecino, Perú también, tiene las mismas condiciones de estiaje? ¿Y por qué ellos no tienen estos sistemas de apagones? Eso es justo, mire, una conclusión importante. Colombia tiene una gran dependencia del parque hídrico. En Colombia hay proyectos hidroeléctricos muy grandes en la zona de Antioquia, claro. Porce 1, Porce 2, Porce 3, es un complejo muy parecido al del Pau, así, muy grande, que está a cargo de empresas públicas de Medellín. Pero obvio, hubo una previsión, pues, hubo un parque térmico, ¿no es cierto?, que al final sustituye. Tanto es así que ese es el que estaba haciendo los negocios con el Ecuador, pues. Ese parque térmico colombiano es el que nos estaba vendiendo la energía. Pero claro, ¿qué dijo el gobierno? Un ratito, señores, primero los colombianos, primero nuestra industria, primero nuestro comercio y primero nuestra gente. Entonces, señores, se cerró las llaves. Y al final hemos dejado de percibir 450 megavatios de Colombia. Para tener una idea, 2 toachi pilatones, casi una parte del Paute. Claro. Esa es la idea. Entonces, es una serie de decisiones que nosotros los trabajadores nos hemos preguntado y decimos, y al final, en esta crisis, ¿quiénes se benefician? Aparte de todos los perjuicios que tienen los ciudadanos, los grandes importadores de combustibles. Porque ahora, ¿no es cierto?, hay que suplir todo el diésel, todo el combustible que el Ecuador no tiene, que es deficitario, que importa. La refinería de Esmeraldas no alcanza a producir toda la necesidad que tenemos. Segundo, ¿no es cierto?, todos los proveedores de estos equipos, todos estos señores que son los que importan, traen los equipos y finalmente, ¿no es cierto?, van a hacer el negocio del siglo. Esta es la historia. Esta es la historia del Ecuador. O sea, hace 30 años, esto es lo que pasaba aquí. O sea, venía el estiaje, familias muy conocidas en Guayaquil movilizaban las barcazas desde Panamá, las acodaban en el puerto y viva la fiesta de la energía cara, y esa era la realidad del Ecuador. Esta es una entrevista con el ingeniero Jorge Martínez, expresidente de Enel Norte, dirigente laboral en la EEQ, es la empresa eléctrica de Quito, por lo tanto tiene 40 años de experiencia en el sector eléctrico. Y claro, en Colombia, decía Alberto Acosta, porque él conoce al economista, él decía que ¿por qué Colombia sí tiene energía? Porque allí invierte el sector privado, no es el Estado el que tiene el propietario de la energía, sino el privado. Por lo tanto, no tienen estos apagones. Y en Ecuador no se ha permitido a través de una ley que ingresen
recursos privados al sector energético. A ver, Jaime, No tendríamos esta escasez. mira, Jaime, aquí hay que diferenciar entre A los ver. Albertos Acostas, ¿no? ¿El padre o el hijo? Alberto Acosta, padre del hijo. Yo me precio de, El hijo, de ser claro. muy amigo del padre. Y evidentemente, Del que era de Montecristi, como, ¿no? como suelen decir, pues de tal palo tal astilla. Parece que aquí esta regla no funcionó. No cumplió, ya. Pero en todo caso, nunca el sector privado ha estado impedido de participar en la energía. El Ecuador. Por favor. Ya. Ya. En Entonces, el ¿qué Ecuador, ocurre? en Ya. las leyes, siempre ha existido la posibilidad de que los privados sean autogeneradores. Esto es así. O sea, aquí un privado puede montar una central de generación. Nadie le pide. Y Ya. sencillamente el Estado está obligado a darle paso en el peaje, para ponerle el ejemplo. Selva Alegre puede tener una central en Loja. Y punto. Y el Estado tiene la obligación de cobrarle un peaje y traer energía a Otavalo. El negocio, Así ya. de simple. Entonces, la autogeneración siempre ha estado permitida en el Ecuador. Así que digamos, es una muletilla Este comentario compleja. no tiene Por favor. validez, El ya. segundo tema es, ¿qué es lo que quieren? Pues ese es el punto. Hay que entender que si un privado deja de invertir, ¿no es cierto?, en el comisariato, en el comercio, en La las favorita, farmacias, en la industria automotriz, ha de ser porque tiene que tener utilidades. Pues. Entonces, quieren, ¿no es cierto?, que la energía sea un espacio de lucro, de utilidades. Y entonces ahí Como es todo cuando negocio, choca claro. este tema con la Constitución, pues. ¿Por qué la Constitución, y preguntémonos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, fijó a la energía, al agua como un sector estratégico? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar el acceso de sus ciudadanos a los servicios públicos. Pues. Estos son derechos humanos, son derechos constitucionales, Ya. son garantías constitucionales. En un país de inequidades, ¿no es cierto?, en donde hay extrema pobreza, una gran diferencia entre la riqueza y la pobreza, el Estado tiene que precautelar que esos pobres, ¿no es cierto?, que tienen ingresos de menos de $1 diario, tienen que tener acceso a los servicios públicos. Agua, luz, ya. Ese es el objeto por el cual el Estado y la Constitución dicen, ¿no es cierto?, el Estado declara estos como sectores estratégicos, pero dice, por excepción podrá participar el sector privado. Por tanto, nunca ha estado excluido y siempre han habido leyes y normas, ¿no es cierto?, que le han permitido participar. ¿Qué es lo que quieren? Tarifa. Tarifa para hacer lucro de la energía. Ese es el punto. Entonces, Ahora, si yo tengo una tarifa sí. de 3.5, entonces pido de 7 centavos. Porque necesito ganar con mis inversiones. Ese es el punto. ¿Y por qué entonces el Ecuador, el Estado, el país, el Ministerio no fija tarifas que no sean subsidiadas o subvencionadas? Es decir, es muy bajo el kilovatio hora para ayudar a las agentes de escasos recursos. Ese sería el inconveniente porque... O sea, esa es la obligación del Estado. Pues el Estado tiene un ente regulador que es el que finalmente entendamos cómo funciona la industria eléctrica. No. En el sector eléctrico hay, digamos, 4 o 5 elementos importantes. La generación, la transmisión, la distribución y comercialización. La generación, mayoritariamente, más del 90% es pública. ¿Sí? Allí están las grandes centrales que controla la SELEC, que es la empresa pública del Estado, ¿cierto? Paute, Agoyán, Pisayambo, Coca-Codo, Daule Peripa, Hidronación, Termogas Machala, las térmicas, en fin. Luego, el Sistema Nacional de Transmisión, que era una empresa antes que se llamaba Transeléctrica, que hoy es parte de la SELEC. Y luego las distribuidoras. Están la empresa eléctrica Quito, la empresa eléctrica regional del norte, está Ambato, está Cotopaxi, está Riobamba, está Loja, está Cuenca, en fin, ¿cierto? Entonces, estos 3 componentes son parte de la tarifa. Pero luego hay, ¿no es cierto?, un ente que se llama el SENACE, el Centro Nacional del Control de Energía. ¿Qué hace el SENACE? Es el que administra las transacciones de estos actores. Porque como hay generadores privados y generadores públicos, él organiza, ¿no es cierto?, las facturas, los costos, los pagos, los despachos de la energía. Por eso, esto es muy importante, porque el que corta es el SENACE. Porque el SENACE es el que sabe cuánta energía hay, ¿no es cierto? Dice, hoy en el pastel, que se necesita 4.000 megas, hay 2.000, porque el POT está a la mitad, porque el Coca-Cola está al 50%, porque las térmicas están paradas, porque no llegó el combustible a la barcaza, entonces comienza a repartir. Señores, hay la mitad del pastel y empiecen a costar su tajada según cuántos representan en el mercado, para que tenga usted una idea. La Quito es el 15% del país, la CENEL el 60% del país, el norte el 4% del país. Entonces, ¿a cómo le toca el pedazo de pastel? Y entonces, como hay la mitad, deje a la mitad de la ciudad sin luz y a la siguiente mitad vaya dándole la energía. Y luego está el Arconel.
El Arconel es el ente regulador. O sea, en los servicios públicos hay los reguladores. Este es el que fija tarifas, controla la calidad de los servicios. Entonces, en donde se fijan las tarifas cada año es en el Arconel. Por tanto, el Arconel ahora, ¿no es cierto?, ¿cómo va a equilibrar este desfase de la economía que hemos venido comentando? Como si antes tenían 9 o 10 centavos, que es lo que paga el usuario. Ojo, y hay otros que pagan 4. Hay una tarifa de la dignidad de 4 centavos de dólar, que es hasta quien consume 100 kilovatios en las sierras y hasta 130 en la costa. Entonces, ¿de dónde sale esta plata? Sale del que está al final de la cadena, que son las distribuidoras. Entonces, a las distribuidoras les toca empezar a pagar energía más cara. Cambiaron la prelación. Se van a quedar sin plata. Y al final, ¿no es cierto?, cuando ya no tengan dinero para reinvertir, para hacer alumbrado público, para mejorar las redes, la figura histórica, la privatización. O sea, lo público no vale. Esto hay que venderlo entonces como gallina enferma. Y entonces vengan los privados a darnos haciendo, ¿no es cierto?, los servicios públicos eficientes, pero claro, a otro costo. Experiencias, Jaime, España. España, sistema privatizado. El gobierno tuvo que entregarle 100 euros a cada familia para cubrir las tarifas de energía. Argentina, el señor Menem vendió, dicen que le faltó vender las joyas de la abuela, vendió la luz, las telecomunicaciones, el agua. La gente devolvía a los contadores de energía, porque el salario no le alcanzaba para pagar la energía. Bolivia, el señor Sánchez de Lozada vendió el agua de Bolivia. El agua era francesa, compró una empresa francesa. Tuvieron que llevar a los gobiernos posteriores a comprar para poder garantizar el acceso a la gente pobre. Entonces, este es un tema de economía social y de responsabilidad de la energía como un elemento fundamental para el desarrollo del país. Claro, pero ¿qué sacamos con energía barata, electricidad barata, si no hay energía? Este problema es realmente nada comparado con lo que ocurrió en el 92 con Sisto Durán. Una crisis que usted no ha visto, ¿no? Ni hemos visto en el país. No. Mire, esto es impensable. Lo que ha pasado hoy día es una cosa... Y va para peor. O sea, por favor, y esto hay que alertarle a los ecuatorianos, ¿no es cierto? Si estos 1000 megas que tienen que incorporar, que hasta ahora no vemos, solo los 100 de la barcaza. ¿De dónde? Porque este es el punto. O sea, aquí, porque ya, imagínense, son buenísimos para las fotos. Ya deberían haberse tomado en Esmeraldas, en Los Ríos, en Santa Elena. O sea, solo se tomaron en la barcaza. Ya. Entonces hay 100 de 1100. O sea, por favor. O sea, Entonces, ¿cuándo van a llegar? Entonces, van postergando la fecha, ¿cierto? Octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces, lo que nos va a pasar es una cosa complejísima. Y al final, ¿no es cierto? Y todos estos temas que se van entregando, estos permisos ambientales, estas concesiones, hace pocos días aquí en Imbabura se hizo, ¿no es cierto?, una entrega de varios títulos habilitantes y de permisos ambientales para una serie de proyectos fotovoltaicos. Chachimbiro también, ¿no? El geotérmico. Sí, pero estos son temas de tiempo, Jaime. O sea, lo que no le dicen es que un proyecto de esos tomará 1 año, 2 años montarlo. Mire, el tema de la geotermia. El tema de la geotermia, ¿no es cierto?, que después de que estuvieron votados desde el 2019. Yo estuve en el 2019 en la revisión de los resultados de los pozos exploratorios de Chachimbiro, porque yo estaba en Yachay, y eso está allí. Nosotros les prestábamos algunos servicios a la CELEG allí. Y entonces, mire, del 19 se acuerdan de la geotermia, 5 años después, y firman, ¿no es cierto?, hoy día un contrato de 43 o 45 millones de dólares. La inversión en geotermia por cada mega es del orden de 4 millones de dólares. Eso sí es una inversión altísima, si esto es que es muy eficiente. O sea, esos 50 megas le costarán al país entre 200 y 250 millones de dólares. Aquí se está invirtiendo, ¿no es cierto?, 50 millones hoy en procesos para continuar profundizando, obviamente, una exploración que es muy importante. Pero además que no le ha inventado a nadie. Si esto está en el Plan Nacional de Electricidad. En el Plan Nacional de Electricidad están establecidos una potencialidad en el Ecuador de 1000 megas geotérmicos. Entre otros, 200 en Chachimbiro, en el parque, en la zona del Chiles, en la frontera con Colombia, en donde hay aguas termales, hay posibilidades de geotermia. Entonces, hay en baños de Cuenca, no sé, esto aquí en Chachimbiro, y en todos los sitios en donde haya termas, porque esa energía es la energía de la lava de los volcanes que se mezcla con las corrientes de agua y produce vapores a más de 100 grados centígrados. Entonces, lo que se hace, se perfora
pero son perforaciones de 2.000 metros de profundidad. Usted y yo estuvimos en Lemapa. Nuestros pozos de agua tienen 80, 90 metros. 2.000 metros. Es casi como perforar el petróleo. Y una minera, algo así. Exactamente, así funciona esto. Y claro, pero se habló del proyecto eólico Salinas, recuerde usted. ¿Estos suplen la falta de energía o no, estos proyectos alternativos? Sí. Vea, Jaime, yo creo que, por ejemplo, porque ya culpar a estos irresponsables, incompetentes, ¿no es cierto? Ya no vale vale la pena. Hay que pensar en el futuro. O sea, yo creo que los GATS, y esta era mi tesis, recuerde usted, para Imbabura, es prender energía, pues. O sea, aparte de que la energía es un buen negocio, en términos de que al final, si van a llevar, ¿no es cierto?, hasta el sector privado, los GATS podrían ser parte importante de esto. Mire, cuando yo fui alcalde, yo tuve una concesión para construir un proyecto fotovoltaico de 18 megas en el relleno sanitario de San Alfonso, y la dejaron perder. A mí me entregó las autoridades eléctricas de esa época 18 megas para el relleno sanitario. Es decir, después de que se cierran las piscinas, se explota obviamente el gas que puede sacarse de los rellenos sanitarios, montar granjas solares. 18 megas. Tuve 11 megas, dejaron ahí. Me entregó el ministro Albornoz el proyecto eólico Salinas. Hoy ese proyecto es de 30 megas. O sea, la energía es fundamental para la autonomía, para la soberanía. Peor aún para cuando en esta provincia, ¿no es cierto?, todos esos proyectos mineros van a requerir dos cosas: agua y energía. Esta ciudad, esta provincia podría vivir de eso. Ese es el punto, esa es la visión que hay que tener. Ayer me alegré de escucharle al alcalde de Quito hablar de esto. Habló de que ya el municipio de Quito pide que se le permitan a los GATS, ¿no es cierto?, participar. O sea, yo he incidido también en esa decisión. Yo le he dicho al alcalde de Quito, al doctor Muñoz, que eso es imprescindible, porque al final, mire usted, Quito tiene 1.500 toneladas de basura. O sea, en Ámsterdam, el incinerador de Ámsterdam le procesa la basura al Reino Unido. O sea, la basura del Reino Unido llega en unas barcazas al incinerador de Ámsterdam. Quema la basura y produce 200 megas de energía. Los holandeses queman energía hace 100 años. En Etiopía, en Addis Abeba, justo nuestros hermanos afrodescendientes tienen ahí una planta de procesamiento de desechos. Entonces, ¿qué esperan los municipios? Aquí dejamos avanzados los estudios de montar una mancomunidad para generación. Aquí yo trabajé con todos los alcaldes, firmamos un acuerdo, se hicieron los estudios con el Ministerio de Electricidad. O sea, hay que dejar de hacer paredes y cerramientos, ¿listo?, y parchar las calles para dedicarse a los grandes temas que son el futuro de la humanidad y de la necesidad de las ciudades. Imagínense si los GATS contribuirían, ¿cierto?, a resolver el problema de la crisis energética. Primero, tendrían recursos para reinvertir en una política ambiental. Y segundo, generarían condiciones de vida más adecuadas para la gente. Es decir, que no están interviniendo los municipios, no están siendo corresponsables en esta necesidad urgente de dotar de energía al país. Pero claro, es lo que hemos comentado, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una parafernalia de lo privado. Por favor, si yo no me opongo a la empresa privada, que vengan, ahí están los proyectos. El Ecuador tiene un inventario de 40.000 megas de generación hídrica. Y tiene un inventario, como le dije, de 1.000 megas de geotermia, de energía fotovoltaica. Ya aquí vamos a discutir esto. Estamos en la zona ya, por lo menos se ha explotado, ¿no es cierto? Ustedes conocen, debe conocerse. Se compraron la hacienda esta que está junto a la subestación Bellavista los franceses para montar una granja de 160 megas. Se va a acabar la frontera agrícola. A mí me da mucha pena. Y esto también supone una política, ¿no? Y yo creo que todo Salinas se va a perder la caña. Y eso se va a convertir en granjas solares. O sea, toda la zona de Urcuquí. Porque aquí está la más alta luminosidad del Ecuador, del mundo. Para los paneles solares. Del mundo, ya. Pero esto también hay que explicarle esta novelería a los amigos de la energía renovable. Hay 12 horas del día y hay 12 horas de noche, ¿no es cierto? Y también hay nubes. Entonces, cuando se genera, se conoce un concepto que se llama el factor de planta. ¿Qué es el factor de planta? ¿Cuánto una planta genera, ¿no es cierto?, en el día? Entonces, ya hemos explicado. Los factores de planta fotovoltaicas están en el orden del 28, el 32, el 34%, las muy eficientes. O sea, si usted tiene 100 megas, por las horas de luz y por la capacidad,
termina generando el 32%. ¿Cuál es la diferencia con una central hidroeléctrica? Salvo estos problemas hoy día del estiaje. Esa tiene algo de gas o la energía que estamos hablando geotérmica. Esa está ahí, la lava está ahí bajo los volcanes. Pero el agua no, pues. El agua es escasa. Exactamente. Y la basura, eso se llama biomasa. La basura sí está ¿Sabe cuántas permanente. toneladas producía Ibarra cuando yo era alcalde? 140 toneladas día. Si usted suma lo que producen los municipios, ¿no es cierto? 60 Otavalo, seguramente un poquito menos Atuntaqui y Cotacache, pero usted llega a tener 200 toneladas, 250 toneladas. El problema en la biomasa es que se requiere escala, o sea, es muy poco 100, es muy poco 120, porque además nuestra basura tiene un altísimo contenido de humedad. Nuestra basura no es como la de los europeos, de los americanos, que es mucho cartón, mucho plástico. Ya. Aquí todavía, recordará usted, nos vendían la manteca en las hojas de cols. Entonces nuestra basura es muy húmeda, y mientras más húmeda es, menos eficiente es. Pero hay basura, pues, o sea, si Quito tiene 1.500 toneladas, Guayaquil tendrá 2.000. Si sumamos todo lo que tiene, ¿no es cierto?, esta mancomunidad del norte, podemos tener una planta de generación de biomasa que es una solución y que además genera ingresos, que es lo que les falta a los municipios. O sea, ¿cómo usted va a desarrollar un consejo provincial con 35 millones de dólares cuando solo para resolver el tema vial necesita 200 millones de dólares? Entonces, hay que ir pues a estas alternativas y hacer que, ¿no es cierto?, los privados vengan. Hoy hay una serie de normas, modelos asociativos, alianzas público-privadas. O sea, yo digo lo siguiente, porque un poco hay que dejar claro esto, ¿no? O sea, no es que no queremos que los privados, ahí están los proyectos, pues, que vengan, que inviertan, ¿no es cierto? Pero claro, ¿cuál suele ser el concepto de esto? Pobres, subsidio. Ricos, incentivo. Claro. Entonces, si yo quiero por privado, entonces bájeme el impuesto a la renta, regáleme en el combustible, súbame en la tarifa, no me cobren estos impuestos. Entonces eso se llama incentivo. ¿Qué paga quién? Todos, pues. Pagamos todos. Entonces, me parece que no hay que satanizarle al tema, obviamente, de ni la inversión privada, ni la necesidad de que este es un país en donde hay pobres y hay que garantizar el acceso a los servicios públicos. ¿Cuál es el alcance del pedido que hizo usted como presidente o como secretario del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito, pidiendo al gobierno que apoye un documento habilitante, y es para ustedes generar energía, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Mire, las empresas eléctricas, y recordemos históricamente, fueron municipales. Las empresas históricas nacieron, bueno, primero como privadas, así que, pero las empresas fueron municipales. La empresa eléctrica Quito la presidía el alcalde de Quito. La mayoría accionista de municipios. Al final, entonces, pero claro, ¿cierto? El punto es, las empresas, cuando se aplicó la ley del régimen del sector eléctrico, fueron calificadas en generadoras, transmisoras y distribuidoras. Por tanto, su título habilitante solo es de distribución y comercialización. Entonces, no pueden invertir en generación. Pero hoy día el país exige, pues. El país tiene una crisis. Demanda, las ¿no? empresas deben emprender en esto. Y es más, las empresas tienen recursos. Fíjese usted, la empresa eléctrica Quito, hace 15 días, con mi voto en contra, ¿cierto?, se llevaron 82 millones de dólares a certificados del Tesoro. O sea, para cubrir la crisis de la caja fiscal. Yeah. Cuando esos 82 millones de dólares podían haber significado 80, 100 megavatios para resolver el problema de la demanda de Quito. Entonces, ¿qué decimos los trabajadores? O sea, oigan, déjennos hacer las cosas a los que sabemos, pues. Porque también, ¿no es cierto?, en las empresas... Y que integre este comité de crisis y también. Segundo, ¿no es cierto? Mire, o sea, el segundo pedido que les decimos, ¿no es cierto?, es, o sea, mire, el norte puede empujar acciones de aquí, de generación, algunas. La misma el norte necesita sentarse. ¿Por dónde se van a evacuar, ¿no es cierto?, todos estos proyectos fotovoltaicos, todos los proyectos de energía? Tiene que montarse una capacidad en el sistema de subtransmisión. Menos mal, aquí está ya hoy la subestación Pimapiro, la subestación Bellavista está ya colapsada, ya está llena, no tiene bahías de entrada. Entonces, todas estas inversiones, ¿cierto?, tienen que pensarse en una perspectiva de que al final lo del título habilitante para nosotros es fundamental, porque además, históricamente nosotros tenemos centrales de 100 años en Quito. La central Los Chillos. Tenemos Huango, Polo, Cumbayapa, Sochoa, Nayón, térmicas. Entonces, ¿qué les decimos? Dennos del título para con nuestra plática, con nuestro conocimiento, darles resolviendo el problema a estos incompetentes que deberían irse a la casa. Porque en realidad,
O sea, van 9 meses ahí sin poder resolver un problema que es ir a comprar equipos. Si el problema es este, pues, ¿qué hace la gente común y corriente? ¿Qué hace el comerciante? Se va a la ferretería y se compra un generador para no quebrar su negocio. Esto tienen que hacerse en función del país. Están ahí con los recursos, nos subieron el IVA, tienen los recursos de los combustibles. Por lo menos contraten la generación que necesitamos para que este país no vaya a la quiebra. Ese es el punto. Entonces, título habilitante. Segundo, ahí se reúnen los empresarios, se reúnen, ¿no es cierto?, con el gobierno, con estas autoridades. Y claro, nosotros decimos, y la voz de los trabajadores, parecería ser que, y les decimos clarísimo, ¿a dónde va la gente a reclamar? No va a golpear las puertas del ministerio cuando no tiene energía. Pregúntenle a la empresa, pues. Entonces decimos, señores, déjennos opinar, pues, a los que hemos estado 40 años dándoles, resolviendo los problemas. Esa es la visión. Claro. O sea, permítanos. Si usted opinar. Le llama para integrar este comité, lo haría con gusto. Pero sin duda, y además me encantaría decir a algunos ahí las verdades. Porque claro, algunos al final, ¿no es cierto?, también allí, hoy, ¿no es cierto?, solo miran también desde sus intereses. Porque este es un tema también, Jaime, de intereses. Claro. O sea, al final aquí, ¿no es cierto?, en una crisis de esta, se gastan, se invierten miles de millones, que son de todos. Y al final yo creo que esto es importante y es responsable de todos y de todas aportar. Finalmente, en el supuesto caso, tal vez con sentido que usted fuera ministro, ¿qué haría en esta crisis? Yo como ministro. De energía, ¿no? Yo primero cambiaría a todos los funcionarios que de electricidad no conocen absolutamente nada, ¿no es cierto? O sea, ya le dije, es como que a mí me pongan a gerenciar el Hospital San Vicente Paúl. Sin duda, tendría algunas dudas. Primero hay que recurrir a la gente competente que sabe cómo hay que resolver los problemas. Y luego, claro, tomar las decisiones, pues tomar las decisiones. Este es un país que hoy día requiere generación. O sea, hay que traer generación de forma urgente. Mire, aquí hay procesos. Yo fui parte del directorio de la empresa eléctrica Quito que participó en el proceso de los 450 megavatios que fueron declarados desiertos. Ya ahí, en octubre del 2023, los turcos ofrecieron 450 megas de generación móvil. Ojo, ¿y sabe a qué precio? A 8 centavos. Y hoy vino a 14.35. 6 más. Por eso está preocupada la Asamblea en este tema. Hace poco, ¿no es cierto?, anuncian que están llegando estos 241 megas sin inspección en sitio. Esto no lo digo yo, dice el doctor Rodas de la Comisión Anticorrupción, que hicieron una inspección virtual de los equipos. ¿Se puede imaginar? Mire, Jaime, usted estuvo en el norte. Sí. Cuando nosotros compramos un transformador en China o en cualquier parte del mundo, los técnicos van a hacer las pruebas. Llegan a China, a donde está fabricándose, reciben las pruebas de estos equipos. Cuando pasan las pruebas, ordenan cerrar el transformador y lo embalan para viajar. Y estos señores traen 200 millones de dólares de equipos térmicos con inspección virtual. Por favor, yo creo que el señor Rodas tiene alguna razón en el tema de la Comisión Anticorrupción. Pero al final, hay que resolver los problemas. Monseñor Luna decía, para terminar, Jaime, que tan corrupto como ese que se roba la plata, es ese incompetente que le ponen una opción pública y no cumple su función. Igual de corrupto. Muy bien. Gracias por la entrevista, Jorge. ¿Y cómo lo está pasando? A pura vela. Vea, aquí por lo menos ya no podemos disfrutar ni los helados de paila, porque seguramente se le están desliyendo aquí al Tibet. Y así cuántos negocios estarán perdiendo, qué ¿no? Es una perla. Gracias, Jorge. Un buen día. Gusto. Muchas gracias. Jorge Martínez es presidente de Menorte, actual secretario del Comité de Empresa Eléctrica de Quito. Que tengan un buen día, amigos y amigas. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.